Ok, perfecto. Entonces la grabación ahorita ya inició. Ok. En este momento les debe de aparecer a ustedes la opción de la sala. Ok. ¿Todos lo vieron ya? Sala 1, sala 2. Perdón, no se vayan todavía. Esperen. No saben todavía qué tema tienen. Ok. Hay algunos que ya están uniendo. Ok, pero todos. Ok, aula 1, donde está Angie Rivera, Ixchel Cáceres, Héctor García, Kelly Oviedo, María José Hernández y Sara Clives. Tienen el tema, ¿sí? Por favor, la presentación, el nombre de la presentación se llama Ciencia y Método Científico. ¿Ok? Ciencia y Método Científico. Perfecto. Grupo 2, donde está Alan Ávila, Berta Hernández, Daniel Álvarez, Delcy López, Francis Domínguez y Vivian Inestrosa, tienen la presentación que se llama Enfoques de la Investigación Científica. ¿Ok? ¿Estamos? Grupo 3, que tenemos a Charlyn Orellana, Jasmine Rivera, Marlene García, Nicole y Paola Montoya. Tenemos a el capítulo 5 y 6 de Sampieri. Ese es el nombre de la presentación. Si ustedes ya están en las aulas que acabo de mencionar, váyanse a sus aulas. ¿Ok? De ahí tenemos aula número 4, Fanny Lindel, Giovanna Ramírez, Ingrid Castro, Lady Estrada y Yareni Salgado. Tienen capítulo 7, diseños de investigación. Y grupo número 5, Elena Rivera, María José Flores, Victoria Mercado y Vivian García tienen el capítulo número 8, muestra. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Ingrid, Yareni, perfecto. Ya están todos. Principal. Ok. Entonces, por ahí un par de grupos me comentaron que todavía no habían finalizado. Sin embargo, vamos a darle avance ya al grupo número 1 y grupo número 2. Ok, grupo número 1, la opción para compartir pantalla está habilitada para que ustedes puedan entonces compartir pantalla y me dicen quién va a ser la persona que lo hará y quién va a hablar acerca de esta temática. Yo voy a compartir pantalla, Angie Rivera. Perfecto, Angie. Puede comenzar. ¿Lo pueden ver? Todavía, ahora sí. Perfecto. Ya se puede ver, Angie. Mis compañeros, que me apoyen. Pero déjenme ver. Aquí sí lo ven bien ya, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Bueno, entonces nosotros para empezar, pues todos entramos en la conclusión de que obviamente la psicología es una ciencia. Entonces decimos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales y trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de las percepciones humanas y de también las acciones humanas. Como nosotros estábamos hablando sobre el método científico, pues también vamos a hablar sobre las características de este. Pues para empezar está que la variación empírica, la explicación controlada, estos son algunos. La objetividad, que es fáctico y que busca, es la búsqueda de generalizaciones más ampliadas.
También tenemos los métodos que son generales en la investigación científica, que son el inductivo, en donde se obtienen leyes universales. Tenemos también el método deductivo, donde se obtienen conclusiones particulares. También tenemos lo que es el método sintético, que se relaciona con hechos y que los unifica en diversos elementos. También tenemos el método analítico, que se distinguen los elementos de un solo fenómeno. El método dialéctico, que, dice que la realidad no es algo que es inmutable y que está sujeta a contradicciones. También tenemos en este mapa lo que son las reglas del método científico, que son la formulación precisa y específica de un problema, o sea que el problema en el método científico tiene que ser preciso. También tenemos el proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas, someter las hipótesis a una comprobación rigurosa, es decir, que nosotros tenemos que primero poner a prueba algo para afirmar una hipótesis. También tenemos que no declarar no declarar verdadera una hipótesis hasta que se confirme satisfactoriamente. Tenemos el analizar la respuesta para poder analizar si nuestra respuesta pudo haberse planteado de otra forma. También tenemos el cómo dar inicio a la investigación y nosotros buscamos las preguntas clave, que serían, en lo primero tenemos que saber o qué deberíamos estudiar. También tenemos que desarrollar una hipótesis que se pueda comprobar en nuestra investigación, y también tenemos que preguntarnos si es buena nuestra pregunta de investigación. Y un pensamiento de investigador sería que tiene actitud escéptica con respecto a las aseveraciones acerca de las causas del comportamiento y de los procesos mentales. Y nos hizo falta los objetivos, pero no nos dio tiempo. Ok, perfecto. Quiero que enfoquemos algo importante que ustedes han tocado muy bien. ¿Y por qué iniciamos en este orden? Porque indiscutiblemente tenemos que hablar de, cuando hablamos de psicología, tenemos que hablar que es una ciencia. Y al ser una ciencia, tiene que cumplir rigurosamente con el método científico. Entonces, por eso esta primera presentación es como un refrescamiento. Y si yo les tuviera que preguntar, y quiero que me escuchan, que me escriban al chat, si yo tuviera que preguntarles a ustedes entonces, ¿por qué es importante la investigación en la psicología como ciencia? ¿Qué me responderían? Doy un minuto. ¿Es una pregunta general o para el grupo? General. Ok. La investigación es importante por muchos motivos y no solo en la psicología como tal, sino en cualquier ciencia, porque la ciencia utiliza el método científico, como bien lo acaban de explicar las compañeras. El método científico aborda una serie de pasos para poder validar de forma empírica esos resultados en la investigación, y por ende debe ser rigurosa la forma en la que se sigue cada paso. Si algo no está en concordancia, pues se debe descartar, porque claramente no se pueden formular hipótesis o hacer preguntas de investigación que no tienen semejanza o relación con la realidad. Perfecto. Muy bien, Yaret. ¿Alguien más? Por ahí Jasmine escribe el chat para llegar al trasfondo de una hipótesis o teoría. Muy bien. ¿Alguien tiene una opinión distinta? También, para comprobar, obviamente, como decía la otra compañera, una hipótesis o teoría, tratando de llegar a un fin, pues comprobando algún tema en específico que obviamente en este caso el profesional quiere investigar, teniendo en claro qué es lo que quiere, a qué punto quiere llegar, pues. O sea, la importancia de la investigación es eso, como a qué punto quiere llegar y dar a entender el porqué de la investigación o el porqué de lo que está sucediendo, por ejemplo. Exactamente. Muy bien. Entonces, por eso es que este primer punto nos sirve a nosotros como un refrescamiento. Si nosotros hablamos de psicología y la psicología es una ciencia, tiene que ser regida por un método.
Y el método nos va a llevar entonces a llegar a una verdad. No existe la verdad única o la verdad absoluta. Si ustedes ya llevaron filosofía y ya se pudieron haber dado cuenta de que la verdad absoluta o la verdad total nunca existe. Siempre hay matices o parcial o elementos parciales alrededor de la verdad. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguien más fuera del grupo? Dice Paola también, ¿no? ¿Ayudaría a darle una mejoría al estudio? Totalmente. ¿Ok? Gracias entonces al grupo número 1. Iniciamos entonces ahora con el grupo número 2. Yo voy a compartir el documento que hicimos. Perfecto. Ok. Segundo. En el caso, solo quiero hacer una breve introducción. En el caso del grupo número 2, les tocó el tema más extenso. Entonces, por eso van a ver un resumen más que un mapa conceptual. ¿Ok? Porque realmente es muy extenso cuando hablamos de los enfoques de investigación científica. ¿Ok? Sí, aquí resumimos 28 diapositivas. Hicimos lo mejor que pudimos, pero... Y no solo eran 28, sino que eran 28 con un montón de contenido. Porque habían Sí. otras por ahí que tenían más, pero estas tenían muchísimo contenido. ¿Ok? Ahora sí, Daniel, adelante. Ok, Empecemos por entonces... lo más básico. Que por ahí, a ver, ahora sí ya lo veo. Si quiere puede hacer tal vez un poquito más grande la hoja. Ahí está mejor. Perfecto. Ok, vaya. Bueno, entonces nosotros resumimos los enfoques de la investigación científica y solo para empezar hay que definir lo que es investigación, que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema para poder estudiarlo. Hay dos aproximaciones principales de la investigación, que son el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo. Existen investigaciones cualitativas y investigaciones cuantitativas. Entonces vamos a empezar con el cuantitativo. Este nos permite generalizar resultados, controlar los fenómenos que estamos estudiando, nos permite hacer repetición de los procesos que estamos utilizando para la investigación y también nos permite comparar con estudios similares. Este enfoque cuantitativo tiene 10 fases. La primera es la idea, después viene el planteamiento del problema, después la revisión de la literatura y desarrollamos el marco teórico. Después visualizamos el alcance del estudio y el siguiente paso sería elaborar la hipótesis y las variables. Luego desarrollamos el diseño de investigación y después definimos y seleccionamos y hacemos la selección de muestra. Ya terminando, hacemos la recolección de datos, los cuales conseguimos con los procesos que utilizamos, analizamos esos datos y después hacemos el reporte de nuestros resultados de nuestra investigación cuantitativa. Perfecto. ¿Alguna? Ahí quedémonos un ratito. Dígame. Ok. Pregunta en general para todos. ¿En cuál de esos puntos que ustedes ven? Escríbame nada más el número, ¿ok? ¿Hasta qué número ustedes se quedaron entonces en métodos 1? ¿Ok? Nada más el número. Escríbanlo al chat. Ok, lo voy leyendo. 5, 5, 6, 5, 3. La persona que se quedó o los que se han quedado más allá
de estos puntajes tienen mucho más trabajo que hacer en esta clase. 6, 5, 6. Está bien. La mayoría de ustedes llegaron por lo menos hasta la elaboración de hipótesis y variables. Recordemos que el enfoque principal del... Uy, Giovanna dice que llegó hasta el último punto. Muy bien. Entonces, nosotros nos quedamos, ¿verdad? Generalmente hasta el punto 7 realmente en métodos 1. Ese es el escenario ideal donde nosotros deberíamos de quedarnos. Para que el punto 8, punto 9 y el punto 10 se perfeccionen, se vean en primer lugar y luego se vayan perfeccionando a partir de método 2. ¿Por qué les digo hasta la definición y selección de muestra? Porque no sé si en método 1 ustedes tuvieron la oportunidad de poder recoger datos, que esto no es tarea sencilla, principalmente tomando en consideración que la situación alrededor de esto es aplicar un instrumento. Entonces, para la mayoría no fue fácil llegar a este punto. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer ya en método 2? Nosotros vamos a ver punto 8, punto 9 y el punto 10. Si ustedes ya lo vieron, a lo mejor si pudieron haber saltado algunos puntos por acá y haberse ido de una vez al punto 10, pero nosotros vamos a enfocar principalmente en punto 8 y punto 9. Por eso, todos los demás había que tocarlos para poder refrescar. Perfecto. Gracias, Daniel. Continuemos. Ok. Las características del enfoque cuantitativo. Número 1 es que es un estudio delimitado y preciso sobre el fenómeno que vamos a estudiar. Número 2, construye un marco teórico del cual se derivan las diferentes hipótesis. 3, las hipótesis aportan una evidencia. Y 4, los datos son productos de mediciones presentadas mediante cantidades. Para resumir, se trabaja bastante con números y, si estoy en lo correcto, con estadísticas y eso. Ahora vamos a hablar del enfoque cualitativo. Este nos brinda datos más a profundidad, nos brinda más variedad, riqueza en la interpretación nuestra, también contextualización del ambiente del estudio y un punto de vista fresco y flexible, que es bien similar a la riqueza interpretativa. Las fases de la investigación cualitativa es similar, pero tiene unas cuantas diferencias y son 9 fases. Primero tenemos la idea, después el planteamiento del problema. Número 3 tenemos la inmersión inicial en el campo. 4 tenemos la concepción del diseño del estudio. 5 tenemos definición de la muestra inicial del estudio. 6 recolectamos los datos. Número 7 analizamos los datos. 8 interpretamos los resultados que obtuvimos. Y por último, elaboramos el reporte de los resultados. Ahora las características del enfoque cualitativo es, número 1, es que el planteamiento del problema no tiene que ser tan preciso y específico en comparación al cuantitativo, que sí tiene que ser más preciso. El enfoque cualitativo se basa más en lógica y en proceso inductivo. Número 3, que la hipótesis se genera durante el proceso. Mientras estás investigando y consiguiendo los datos, vos estás formulando tu hipótesis. Y en el cuantitativo, usualmente tenés que dejar todo bien planeado desde antes. Y número 4, utiliza métodos de resolución de datos no estandarizados. Y por último, es que utiliza diferentes técnicas variadas para recolectar los datos. Perfecto. Y ahí termina. Perfecto. Pregunta rápida al chat. ¿Ok? ¿Cuál es una de las diferencias más importantes que nosotros vemos en cuanto al cuantitativo, al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo con respecto a los instrumentos? Pregunta general.
Bueno, la investigación, cuando el enfoque es cualitativo, se basa en cualidades del estudio. Cuando el enfoque es cuantitativo, por consiguiente, se enfoca más en el número de hechos, etcétera, por lo que utiliza instrumentos contables, instrumentos estadísticos. Exactamente. Entonces, vean, algo importante de una de las claves en cuanto a las diferencias de los instrumentos es que los instrumentos cuantitativos, si me preguntan a mí, en la experiencia que he tenido como profesional, son mucho más fáciles de poder tomarlos, interpretarlos, compararlos, porque existe ya una base de datos, ¿sí? Existe baremos con los cuales comparar. Cuando me refiero con baremos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se han encontrado con que van a cita al médico y le dice, bueno, tal vez al pediatra antes, porque yo creo que ahora el médico ya no le da los pesos y le dice, para su altura se espera que este sea su peso? Muchas veces estamos muy lejos de ese peso. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado esta situación? Ahora es que Sí, es correcto, todos porque, andan tímidos en el disculpe, chat ahora. licenciado. Dígame. Sí, el enfoque cuantitativo utiliza tablas de referencia, así como usted bien lo mencionó, el peso, la talla, etcétera, utiliza tablas de referencia, mientras que en el enfoque cualitativo, pues cada caso vendría a ser único, porque son cualidades únicas. Exactamente. Incluso la forma como nosotros procesamos la información a nivel cualitativo es muy distinto. Cualitativo busca los datos, cuantitativo se basa en las investigaciones. Sí, por ahí vamos. Pero ese es uno de las diferencias más importantes del enfoque cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, en el cuantitativo, yo le puedo preguntar a usted, por ejemplo, ¿qué tan provechosa le pareció la clase del día de hoy? Y le pongo, mucho, muy poco, poco, más o menos, o indiferente. Y entonces empiezan a contestar. Y muchos me dicen, indiferente, mucho, muy poco. Otros me responden de X o Y manera. Y eso se traslada a datos numéricos. ¿Ok? Aquí estamos bien. Necesito confirmación. Aquí estamos bien, ¿verdad? Sí, cheque. Sí, Perfecto. sí, licenciado, bien. Por Pero descarte. pero en el cualitativo, yo en lugar de darle opciones de respuesta, yo a usted le pregunto, ¿qué tal le pareció la clase del día de hoy? La verdad es que me ayudó mucho porque me ayudó a poder recordar algunos conceptos importantes que nosotros habíamos visto anteriormente y que de repente se me habían escapado o, licenciado, esto es algo que completamente nuevo para mí. Así que me sirvió muchísimo. O, Lick, la verdad, me aburrió. O, licenciado, la verdad que yo sentí que no sirvió para nada, porque estos son temas que ya se debieron de haber visto hace mucho tiempo, por ende no me pareció necesario. Pero entonces ven que el tipo de codificación de respuestas no va a haber dos que son idénticos. O sea, ese es un elemento clave. Muchas veces creemos que el cualitativo o que la investigación cualitativa es más fácil, porque dicen, no, la diferencia que hay en cuanto a los instrumentos, la cantidad de personas a las que ustedes le aplican ciertos elementos o ciertas pruebas, es más sencillo, y no es cierto. Es muy difícil. Por ahí dice Yareni, respuestas abiertas en las encuestas, en el cuantitativo son respuestas predeterminadas por el investigador. ¿Estamos? Clarísimos en enfoque de investigación, ¿verdad? Listo. Claro, licenciado. Gracias, Daniel. Muy amable. Recuerden de enviarme estos documentos a mi correo electrónico para luego subirlos al campus. ¿Ok? Gracias, Daniel. Pasamos entonces ahora al grupo número 3.
La compañera Marlene va a compartir y yo voy a explicar. Perfecto. Ok. Ok, bueno, tenemos el tema completo en sí, es alcances, si alcanza la investigación a realizar exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Entonces tratamos de resumir, eran 50 diapositivas, entonces tratamos de resumir lo más que pudimos. En estudios tenemos distintos tipos de investigaciones o de alcances, mejor dicho. El exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Como no ocupo todo ahí, le voy a dar un breve resumen. Del exploratorio es el que se va a realizar cuando el objetivo es examinar un tema que no está muy bien estudiado o que hay muy poca información. Entonces empieza a explorar y a entrar más a profundidad del tema. Luego está el descriptivo, que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades que se someten a un análisis. Luego tenemos el correlativo, que una de sus finalidades es conocer la relación o grado de asociación. Y por último, el explicativo, que está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos. Explica, como lo dice la palabra, lo que está sucediendo. Luego de eso, vamos a lo que son algunos estudios correlacionales. Los dividimos entre su propósito, su utilidad y su valor. Como pueden ver, su propósito es conocer la relación de asociación que existe entre dos o más conceptos o variables. La utilidad principal es saber cómo se puede comportar un concepto al comportamiento de otras variables, la forma en que lo va a influir. Un valor explicativo, ya que el hecho de saber que dos conceptos se relacionan aporta cierta información explicativa, cierta información que nos va a añadir más al tema. Luego, las hipótesis. Las hipótesis tenemos lo que son 4: de investigación, nulas, alternativa y estadística. Nos podemos preguntar qué son las hipótesis. Creo que, bueno, eso igual lo vimos en método 1, pero para recapitular, son las guías para una investigación o estudio. Pueden ser también preguntas de investigación, son respuestas a las preguntas que nosotros vamos a poner en la investigación. Tenemos la utilidad, como les estaba mencionando, que pueden ser guías en el enfoque cuantitativo, una función descriptiva, puede probar teorías o puede sugerir teorías. Básicamente eso fue lo de nuestro tema. Perfecto. Ok. Pregunta, ¿verdad? Ustedes tienen, básicamente son cuatro tipos de alcances que nosotros podemos tener. Estamos hablando que toda esta situación puede aplicar tanto a nivel cualitativo, los primeros dos alcances que pueden ser los exploratorios y los descriptivos, ¿sí? Pero cuando ya nosotros hablamos de estudios correlacionales y de estudios explicativos, ya a nivel cualitativo no es posible hacer. Y quiero preguntarle, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no es posible? Disculpe, licenciado, ¿cuál fue su pregunta? ¿Por qué no es posible, verdad, que en la investigación cualitativa nosotros tengamos los últimos dos alcances, que es el alcance correlacional y el alcance explicativo? Porque usted no sabe con lo que se va a encontrar, ya que cada cualidad de una investigación pues son únicas. Entonces, al no saber, se encuentra en incertidumbre, sino que ya al momento de estar de lleno en la investigación es que va a poder, al finalizar, pues sacar sus determinadas hipótesis. Exacto. Entonces, si nosotros lo vemos,
incluso a nivel correlacional, a nivel explicativo, porque esos son los tipos de alcances que vamos a empezar a utilizar en método 2. Todos hicieron mínimo, ¿verdad? Bueno, todos me dijeron de que hicieron proyecto de investigación. Así que asumo que la mayoría de ustedes hicieron los alcances, estudios de investigación de alcance exploratorio o a lo sumo descriptivo, ¿cierto? A ver, o alguien hizo un correlacional, ¿no, verdad? Descriptivo. Descriptivo. Quiero oír alguna voz que no haya oído yo. A ver, ¿qué opina? Descriptivo. A ver, Elena Rivera, ¿qué opina? ¿Qué tipo de estudio hizo? Método 1. Descriptivo también, creo que todos los, bueno, en su mayoría los que hicimos descriptivo fue con Germán Moncada. Sí, porque ese es el nivel que nosotros esperamos para método 1. Inclusive hasta método 2 es que vamos a empezar a ver pruebas estadísticas para establecer correlaciones y establecer elementos. La verdad, en método 2 no vamos a alcanzar los elementos explicativos porque son pruebas mucho más complejas. Sin embargo, por lo menos a nivel correlacional, sí lo vamos a poder enfocar. Ahora bien, pregunta clave que yo necesito que ustedes comprendan. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un estudio de nivel correlacional y un estudio de índole explicativo? Pero no quiero que me contesten los que me han estado contestando hasta ahorita. Yareni, Daniel, por ahí un par de veces he oído a Angie. Quiero oír otras voces. Si no, póngame el chat, no sé. O sea, esto no es como ¿quién quiere ser millonario? Que falla una pregunta y hasta ahí quedó. No, seguimos. Pero quiero que me escriba, ¿verdad? No sé. Yo la verdad estoy un poco confundida, Lick. No sé si me lo puede explicar un poquito porque es que el método lo llevé un poquito antes, no ahorita, Ok, y no lo tengo no hay muy ningún fresco. problema. No hay ningún problema. A ver, ¿alguien más? A ver qué opina Nicole. A ver. Aquí. Nicole. Jasmine, pone ahí el chat. Aquí está fallando la luz y no logro escuchar bien. Ixchel. Mientras se prepara Ixchel Cáceres, voy leyendo lo que puso Jasmine. Estudio explicativo, causas de los eventos de fenómenos estudiados explicando las condiciones en las que se manifiestan. ¿Ok? Rigoberto. Es que el correlacional no necesariamente puede ser experimental, ya que se pueden medir hasta 2 variables, pensaría yo. No os tienen que disculpar porque este es un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Todos estamos aprendiendo. Si ustedes me preguntan a mí, yo estoy aprendiendo también. Si ustedes supieran desde hace cuánto yo no tocaba método 2, se asustarían. Y el correlacional considero que permite predecir su comportamiento futuro. Ok. Vamos a ver. Tenemos a Yareli con la mano levantada. Bueno, claro, aquí hablando. Las diferencias más notables entre el estudio correlacional o correlativo y el explicativo. El explicativo, como su palabra lo dice, explica un fenómeno a investigar. Y el correlacional o correlativo va a tomar dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Y conforme a los resultados que obtenga, va a definir si tal grupo
es diferente o qué, o si las variables realmente tienen peso en ese grupo o no. Entonces es para determinar, mientras que el explicativo explica un fenómeno. Perfecto, ok. Pero hay algo muy importante. Miren, ok, y con esto, no sé si antes de que nos vayamos, porque ya quedan 10 minutos, no sé si el grupo número 3 tiene algo más que añadir en esta presentación. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a detener un segundo, Marlene, compartir pantalla y vamos a encender sus cámaras. Ah, nos faltaron las características de las hipótesis. Ok. Veamos eso. Pongamos esto, las características de las hipótesis. Un segundo. Y volvemos para cerrar con esa última pregunta para poder entender. ¿Ok? Marlene, si gusta, puede empezar a compartir de nuevo. Ok. Volvemos de nuevo al finalizar la clase, volvemos a esa pregunta. Se la voy a escribir al chat para que todos estemos claros en la pregunta. Adelante, por favor. Bueno, más que las características, nosotros habíamos como hecho la comparación sobre el alcance del estudio con la formulación de la hipótesis. En el caso de, pues, el estudio exploratorio, él tiene la formulación de la hipótesis, sería que en ese no vamos a formular, y en el descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se va a pronosticar, cuando se va a dar un pronóstico. En la correlacional, la hipótesis, se formulan hipótesis correlacionales, como ya habíamos explicado ahorita sobre la diferencia de correlacional y explicativo. Y las hipótesis de la explicativo se van a formular como causales. Nosotros con eso terminamos. Perfecto. Ahí con esa, entonces si quiere puede dejar de compartir y quiero que vayan encendiendo lo demás, la cámara. Quiero que se queden ustedes con esa palabra clave, causales. ¿Ok? Causales. Yo me estaba tomando un café. ¿Ok? Ustedes ya se van a dar cuenta de que yo tomo café como 6 tazas al día más o menos. Entonces, si yo estoy tomando café y el café está muy caliente y me quemo la lengua, causa efecto, ¿cierto? No hay duda. ¿Ok? Entonces, eso hace un estudio explicativo. Va a poner una causa y un efecto. Por ende, a partir de en ese alcance en específico es que nosotros entonces utilizamos los procedimientos, que lo vamos a ver más adelante para poder recordarlo, los elementos experimentales y cuasi experimentales. Muchas veces pensamos en los experimentales a una persona con una bata de laboratorio, con un ratón, ¿verdad? Haciéndole una disección y abriéndolo. Pero los estudios experimentales lo que garantizan es el control de variables, porque yo necesito asegurar que si me quemé la lengua es porque el café estaba caliente. O sea, necesito asegurar que la causa, esa variable que yo estoy evaluando, eso es lo que causa el efecto en el estudio. Por ejemplo, hay muchos estudios ahorita con el tema de alimentación, por ejemplo. Alimentación, aumento de peso, por ejemplo. Antes era calorías adentro y calorías fuera, ¿cierto? O sea, si usted ganaba peso era porque estaba consumiendo más calorías de las que gastaba. Causa-efecto, ¿ok? Pero ahora se han dado cuenta de que no es del todo cierto, sino que ahora evalúan, por ejemplo, la microbiota intestinal y entonces ahora se dan cuenta de que este tipo de estudios ahora se han convertido en estudios correlacionales, porque ya no explican por qué usted aumenta de peso. Puede ser de que los malos hábitos alimenticios hacen que usted suba de peso, pero también de repente ahora usted se da cuenta con los avances médicos que hay que su hígado, por ejemplo, no funciona correctamente, no se deshace de las toxinas correctamente,
que su páncreas no funciona bien y por ende hace que la glucosa esté mucho tiempo en el sistema sanguíneo, que la microbiota intestinal usted esté teniendo dificultades y no procese bien los alimentos. Entonces, ya antes era lo que usted consume como calorías y por eso subía de peso. Ahora ya no. Entonces, por eso esa es una de las diferencias claves, que con los explicativos nosotros tenemos control y certeza de que lo que nosotros estamos evaluando, eso explica el fenómeno que nosotros estamos tratando de dar a entender. Y la correlacional, existe entonces una relación entre estas dos variables. No explica, existe una relación, ya sea positiva o negativa. ¿Ustedes recuerdan eso de las relaciones positivas o negativas? ¿O no recuerdan? O tal vez no lo vieron. Las correlaciones positivas o negativas es, por ejemplo, volviendo al café. Si yo me tomo un café, existe una alta probabilidad que yo lo acompañe con un pan. Pero no explica que porque yo tomo café, como pan. ¿Se entiende esa relación? ¿Sí? O sea, no explica. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, ese es un elemento a nivel correlacional. Por ejemplo, correlación positivo. Ocurre algo y es probable que ocurra otra cosa. Y las negativas es que si ocurre algo, es probable que no ocurra otra cosa. ¿Cuántos de ustedes han luchado a inicio de año por perder peso? Levanten la mano, sean sinceros. Todo el tiempo, toditos. Ese es la meta número 1 del 99.9% de la población en el mundo. Todo el mundo quiere perder peso. Yo por subir, dice Paola. La envidiamos. La envidiamos, créame. Pero entonces, por ejemplo, una correlación negativa en este caso que nosotros estamos viendo es que si usted va al gimnasio, seguramente su consumo de comida chatarra, de comida rápida, va a descender. En teoría, ¿no? Entonces, esos son los tipos de correlaciones. No explica que porque usted hace ejercicio deja de comer mal, pero es una relación que puede existir entre ellos. ¿Estamos? Y en ese punto es donde nosotros nos vamos a enfocar en esta clase. Poder determinar qué relación existe entre dos variables. A lo mejor no va a explicar el porqué de esta situación, pero sí nos va a ayudar a entender los motivos detrás de esta conducta o de este fenómeno que nosotros estamos estudiando. Para, como dicen, comida para el pensamiento. Una correlación es que si usted estudia, lo más probable, en método 2, lo más probable es que va a pasar. Pero no lo asegura tampoco. ¿Cierto? Vamos. Pero, ¿y en el explicativo sí lo haría o...? No, porque usted puede estudiar y de repente en el examen le fue mal. No hay una causa en específico que explique por qué le fue mal. O sea, existen probabilidades que a nivel correlacional se tratan de explicar. Pero esto nada más son probabilidades. Puede ser que no ocurra. Cuando hablamos de un elemento de causa-efecto, de un estudio de alcance explicativo, nosotros debemos de tener un control muy fuerte de todas las variables. ¿Ustedes recuerdan cuando se habló de las variables extrañas en métodos 1? ¿Sí? ¿No? En los experimentos lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de eliminar todas las variables que puedan influir en el resultado de lo que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, hay un estudio, yo sé que ya estamos a 1 minuto de la hora, pero se los quiero contar. Hay un documental en Amazon Prime para que ustedes salgan un poquito de ver algunas cosas que de repente ya han estado viendo. Hay un estudio que hay un documental que se llama Fat Fiction, que es como las mentiras sobre la grasa, algo así. Entonces hace un recorrido histórico
de por qué las grasas son percibidas tan mal en la actualidad. Y ahora que todo es libre de grasa, bajo en grasa, yogur sin grasa, no sé qué, no sé qué, no sé qué, vivimos la pandemia de obesidad más grande que ha visto la historia. Entonces, es bien interesante, pero ustedes lo pueden ver. Pero, ¿por qué les hablo de este documental? Porque ahí habla de una investigación que se realizó en un hospital psiquiátrico en el cual ellos tuvieron control absoluto de todo lo que los pacientes ingerían de comida. ¿Por qué? Porque ellos eran los que suministraban el alimento. Entonces a unos les dieron una comida rica en grasa, a otros le dieron una comida rica en carbohidrato, a otros les dieron comida estándar y a otros simplemente fueron el grupo control. Entonces, ese tipo de cosas en las cuales yo puedo determinar, por ejemplo, de que no va a haber ninguna otra variable, no va a haber una tentación de comerse una queso burguesa al salir del estudio y arruinar el estudio, o no va a haber una tentación de comerse una hamburguesa o un pollo chuco, qué sé yo. Al tener control de todas las variables que pueden entorpecer el estudio, ahí es cuando yo me doy cuenta de que ese es un estudio experimental, porque yo estoy controlando todo lo que hay alrededor en cuanto a ese fenómeno. ¿Estamos? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces nos quedamos hasta ahí el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Por favor, las personas que hicieron ahorita el trabajo, me lo envían al correo electrónico para poder subirlo al campus. Los que no la terminaron, hacen las correcciones ligeras que deben de hacer y me lo envían igualmente, grupo 4 y grupo 5, que quedan pendientes para el día martes. Charlie y después Paola. ¿Le ponemos portada o solamente así? No, solamente, no, perdón, sí, póngale portada, por favor. Con los integrantes. Sí, por favor, portada. Gracias. Gracias. ¿Paola? Lick, este es el libro que vamos a utilizar. Uno de los libros. A ver, ese es uno. Ese es el de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Ese lo tienen subido en la carpeta también. Lick, una pregunta. Sí, para lo de la portada, pero no se tiene que poner, ¿verdad? Los nombres porque yo no recuerdo el nombre de mi compañero. Ok, ¿sabe qué? Entonces, no le pongan portada. Aquí yo voy a copiarlo. Todavía tengo el dato aquí de las aulas en las que trabajamos. Sí, Solo con el nombre del grupo, no es necesaria la portada. ¿Ok? Solo regalen. Ok. Licenciado. Sí, Yaren. Sí, tengo una consulta. Yo hasta recién, el que se suponía era el último día de adiciones y cancelaciones, añadí la clase. Entonces necesito saber si puedo entrar al grupo de la compañera Nicole, solo que ya hay 3 integrantes, entonces no sé si se podrá hacer de 4. No, ahorita vamos a manejar tríos. Lo que pasa es que, a ver, hasta este momento hay, denme un segundito para revisar, porque todavía hoy Incluso mañana siguen las adiciones, entonces sí, creo que van a aumentar las personas. Creo que lo extendieron 2 días nada más, que daba ¿Sí? hasta hoy. Es que como decía, hasta viernes 17 me parece. Ok. Entonces, hasta ahorita, denme un segundo, hay 30 en la clase. Entonces habría que ver. Entonces, por eso, al ser 30, vamos a trabajar en 10 tríos. No se estresen tanto ahorita por armar el trío, porque lo vamos a hacer la siguiente semana, que ya queda quien queda. ¿Ok? Bien, gracias. Rigoberto, creo que me había levantado la mano. Sí, bueno, nada más era para eso, para lo de los grupos y para disculparme que entré tarde a la clase, que
fue por cuestiones del trabajo, pero no se va a repetir. Ok, perfecto. No, no hay problema. Los que ya tienen grupo, no hay ningún problema. Solo lo que no puedo hacer ahorita es poner grupos de 4. Tengo que esperar a ver los que van quedando motos al final y así se van a ir uniendo. ¿Ok? Bueno, jóvenes, feliz fin de semana. Vayan avanzando. Hay mucha lectura. Buenas noches Mucha a todos. lectura todavía Gracias, licenciado. en campus. Vayan avanzando. Feliz fin de semana. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.